Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. ¿Qué es y qué no un protocolo familiar? Hoy vamos a desmitificar ese documento, ese acuerdo marco que firman los miembros de una familia en el que ordenan y establecen unas reglas del juego y que supuestamente les ayuda a garantizar la continuidad como familia empresaria. Mi nombre es Carlos Martí, profesor y director de la Cátedra de Familia Empresaria de Barna Management School, y me acompañan el profesor Carlos Fole, de IEM Business School de Uruguay, con una dilatadísima experiencia internacional acompañando a familias empresarias en Latinoamérica, y el profesor Paulo Alves, rector de Barna, también con una larga carrera internacional en multinacionales, en roles de dirección general y como CEO. Pues vamos aquí a tratar un tema interesantísimo y, como les anunciaba, tratar de ser un poco provocadores. Y la primera pregunta que nos vamos a formular es: ¿qué es y qué no es un protocolo familiar? Muy bien. Bueno, qué placer estar aquí compartiendo este podcast, tanto con Paulo como con Carlos. Un placer volver a Barna después de una larga ausencia. La verdad que unos pocos años, efectivamente, pero para tocar un tema que realmente me ilusiona, me motiva y al cual me dedico habitualmente. ¿Qué es un protocolo familiar? Bueno, el protocolo familiar, yo creo que le podemos buscar una definición sofisticada, pero yo creo que a nuestros efectos una definición práctica es mucho mejor. Un protocolo familiar es un acuerdo dentro de la familia. Entonces, en la medida que es un acuerdo, exige un toma y un daca. O sea, exige que alguien ceda algo y alguien reciba algo. Y bueno, entonces este acuerdo generalmente involucra a más de una generación dentro de la empresa familiar y de alguna manera busca ilustrar o plasmar lo que es el consenso al que se llegó en la familia luego de discutir temas súper relevantes para el futuro y la continuidad de esa familia como empresa, o sea, de esa familia, como empresaria, o sea, como para que el sueño del fundador se pueda prolongar de generación en generación. Sin embargo, esto es lo que nos dice, vamos a decir, la teoría, ¿no? O es lo que entendemos que es un instrumento que sirve para esto, pero ¿cuántas veces? Y creo que esta conversación va a poder ayudar a todas las familias que nos estén escuchando a desmitificar un poco cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque ¿cuál es el momento y conveniente para que una familia se plantee construir y trabajar un protocolo familiar? Bueno, déjame solo también primero gracias y un placer compartir contigo, con los Carlos. Yo creo que para darle un poquito más de sazón al tema y entrar mucho en la práctica, a mí me gusta no llamarle protocolo, me gusta llamarle el plan de la familia, ¿no? Y si vamos un poquito más serio, cuando la cosa creo que lo amerita, incluso hasta le podemos llamar los estatutos de la familia, ¿no? Pero no es un tema jurídico. Si queremos desmistificar, no es un tema jurídico, porque acaba no siendo vinculante, ¿no? Es más un tema moral, ¿no? Y yendo al periodo en que eso probablemente podría tener sentido, cuando el papá empieza a ver que ya, o el fundador empieza a sentirse cansado, empieza a sentir que ya sus hijos tienen capacidad para hacer alguna actividad dentro de la compañía, yo creo que es el momento de empezar a sentarse, ¿no? El momento de empezar a poner unas cuantas reglas encima de la mesa. Quizá algunos ya se han casado, algunos tienen hijos, se empieza a visualizar alguna complicación entre la familia, incluso las ramas de la familia empiezan a tener ya bastante más presión. Yo creo que es el momento de empezar a tener la primera conversación de las reglas básicas que tienen que tener cualquier familia. Pero creo que más bien un acuerdo moral y no jurídico, ¿no? Que yo creo que la gente piensa, como siempre un abogado está detrás de un protocolo familiar. Yo quisiera decir que no hace falta un abogado
para ser un protocolo familiar. De hecho, muchas veces empieza el problema ahí, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que voy a tomar lo que dice Paulo y yo coincido 100%. Esto es un acuerdo moral dentro de la familia y recalco aquello del acuerdo. Y quizás lo que nos sea útil también a la hora de mirar esto con un poquito de perspectiva, me parece que podemos tratar de alguna manera, materializar la definición de empresa familiar. Porque como ustedes saben, el tema de las empresas familiares es un área de estudio relativamente joven dentro de lo que es el área del management y de las escuelas de negocios. Si podemos decir que tenemos 100 años de historia con escuelas de negocios, básicamente con el estudio de empresas familiares tenemos algo más de un cuarto de siglo, con estudios a fondo, rigurosos, como se los entiende en otras subdisciplinas del management. Y hoy uno mira los análisis o los papers que se han hecho sobre el tema y hay más de 100 definiciones de lo que es una empresa familiar. Entonces, que si la familia tiene el 51% de la propiedad, que si participan miembros de más de una generación, bueno, y así podemos ir encontrando variantes que en el fondo de repente nos dan una pseudo tranquilidad. A mí me gusta utilizar una definición muy básica que quizás no sea útil para el tema de profundizar en los acuerdos que significa el protocolo. Y una empresa familiar, a mi juicio, es una empresa que tiene dos cosas. Por un lado, la influencia que tiene la familia en la empresa es preponderante. O sea, la familia marca el ritmo, la familia imprime los valores. La familia de alguna manera sesga y dice esto sí y esto no. Entonces, esa es una primera condición, necesaria pero no suficiente. ¿Qué es lo que hace falta para que terminemos de configurar la empresa familiar? Que la familia quiera que esa empresa o sus empresas perduren en el tiempo. Entonces, de alguna manera, esa perdurabilidad en el tiempo es la que hace necesaria el tema de buscar o hacer un esfuerzo particular en plasmar acuerdos consensuados dentro de la familia. Y entonces ahí me parece que abrimos el espectro para hablar de cuándo sí y cuándo no. Cuando empezamos a detectar de que hace falta definir cosas y dejarlas escritas, porque muchas veces un fundador o una fundadora o unos fundadores han sido gente que ha luchado contra un sinnúmero de dificultades y obstáculos y los han resuelto. Y en determinados momentos, si bien tenían un compás moral determinado, hicieron determinadas cosas y en otros momentos hicieron otras. Y si no dejamos escrito qué es lo que pensamos, se nos puede interpretar según el momento en el cual o el contexto en el cual definimos una cosa u otra de maneras opuestas. Y eso inevitablemente puede llevar a determinados conflictos. Hay dos momentos que parecería que son como los detonantes o los disparaderos de cuando empieza uno a pensar en el protocolo familiar. Paulo decía cuando primera generación fundador o se siente cansado o está pensando ya en términos de sucesión o de pasar el relevo, ¿no? Y luego aquí en República Dominicana vemos mucho cuando la tercera generación está empujando. O sea, no es un momento de transición generacional, sino que es, oye, vienen de estudiar fuera, empiezan ya a querer asumir responsabilidades dentro de la empresa, entonces los que están empujando a digamos, segundas o primeras generaciones a plantearse el tema del protocolo, de establecer esos acuerdos, es porque la tercera generación empuja. ¿Entendéis que estos son los dos? Pensando también en quien nos esté escuchando, decir, oye, ¿cuándo yo me lanzo? ¿Es cuando estoy pensando en términos de sucesión? ¿Cuando tengo que ordenar la incorporación e integración de la tercera generación? Pablo, ¿quieres empezar? Sí, yo pudiera decir, justamente otro día aquí en Varna, y hablando con una familia empresaria, justamente se dio el caso. Una familia muy conocida, que de verdad va en segunda generación, y a pesar que en su momento hizo ese papel de acuerdo en segunda generación, no sintió la necesidad de utilizarlo. Hasta que la tercera generación pasó exactamente lo que tú estás diciendo, Carlos, por una encuesta que hizo la familia, identificando las necesidades que tenía la tercera generación, se dio cuenta que de verdad que hacía falta
desempolvar el acuerdo y volver a ponerlo en práctica. Yo creo que eso del acuerdo no es algo que se hace, y me imagino que Carlos también, o los Carlos podrán profundizar un poquito eso. Yo creo que debería haber incluso hasta una periodicidad de actualización del acuerdo, ¿no? Porque a medida que la gente se va casando, a medida que la familia va creciendo, a medida que el entorno va cambiando, el acuerdo tiene que ser un ente activo, ¿no? que se actualiza con bastante regularidad. Pero a mí me gustaría, que creo que no hemos tocado un tema fundamental, que yo creo que, imagino que lo vamos a hablar ahora, y yo te preguntaba a ti, Carlos, ¿qué tiene que contener ese acuerdo, ¿no? Además de garantizar que los valores y el propósito de los fundadores, o del fundador fundadores, están plasmados y se transmiten de generación en generación. ¿Qué tú crees que es importante? O sea, ¿cuál es el ABC de este acuerdo familiar? A ver, hay unos capítulos que son los típicos, ¿no? de los temas de incorporación, los temas de políticas con respecto a la tercera generación, temas de sucesión, temas de patrimonio, pero a mí me parece que el punto nuclear es el que recoge por qué y para qué queremos seguir siendo socios en el futuro. Claro. Y eso hay muchas veces que los protocolos van por el capítulo. Oye, vamos a abrir el capítulo de compensación, ¿no? que genera siempre tanta... Sí. ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Cuánto les vamos a pagar? ¿No? Y entonces, ¿en función de qué? Y tal. Esos temas hay que tocarlos, pero la pregunta nuclear que yo creo que muchas veces en los protocolos no se plantea es, oye, ¿por qué, si somos hermanos, si somos primos, queremos seguir juntos esto que el legado que nuestro abuelo, nuestro bisabuelo nos dejó, ¿no? Es que yo creo que ahí estás pegando justo en el punto medular, porque en el fondo la pregunta está, que si la queremos hacer de una manera así más casual, es ¿qué te ilusiona de seguir en la empresa familiar? Porque recordemos lo que ocurre, a diferencia de una sociedad que podríamos tener nosotros tres, que de repente nos entendemos fantásticamente bien, pero no somos familia, pero de repente nos elegimos o no para determinado tipo de asociaciones. En cambio, en la empresa familiar te toca. Es decir, no la eliges. Exacto, a la familia la eliges. Ahora, de repente tienes una fantástica relación familiar y celebro que así sea y creo que hay que trabajarla porque no es algo que viene gratis, pero el tema es, ¿y quiero ser socio de mis hermanos? ¿Quiero ser socio de mis primos? Yo habitualmente en clase hago una pregunta y le digo, ¿ustedes conocen a todos sus hermanos? Y bueno, y normalmente la gente me levanta la mano, ¿no? Le digo, ¿y ustedes conocen a todos sus primos? O sea, los hijos de los hermanos de sus padres. Se complica el tema. Y me dicen, pues sí, normalmente todos los conocen. Y le pregunto, ¿y a sus primos segundos? O sea, a los hijos de los primos hermanos de sus padres, y normalmente no los conocemos. Y de repente nos encontramos con empresas que van a pasar de la tercera a la cuarta generación, donde lo único que conservamos en común es un nombre, que si lo tenemos de primer, o un apellido, lo tenemos de primer apellido es una cosa, pero también puede ocurrir que sea por el lado materno, y eso no se dé. Entonces, si no trabajamos esa asociación, si no tenemos un documento que de alguna manera nos guíe en varias de estas decisiones, pero siempre partiendo de la pregunta básica, ¿qué es lo que me ilusiona de seguir siendo socios de esta gente que de repente tenga una diferencia etaria o una diferencia conceptual en varios ámbitos como para seguir siendo socio? Carlos, y ahora te sigo a ti una pregunta y vamos cambiando los roles. Qué importante. O sea, al final, el gran problema que vemos en los países, y sobre todo en los países emergentes y en América Latina, es que se mezcla todo. La gente hace protocolo para la familia, la gente hace protocolo para la empresa. Entonces hace aquí que al final no creo. O sea, yo creo que es importante que, bueno, que digamos a la gente que nos está escuchando por dónde hay que empezar el protocolo, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar el protocolo? Y bueno, a mí me gusta usar una analogía muy localista del Río de la Plata, que le llamamos, esto entra dentro del mismo dulce de leche. Y entonces, claro, ustedes ven que el dulce de leche es espeso, normalmente cuesta revolverlo, y muchas veces lo que ocurre es que algunos de los miembros de la familia plantean un problema, una inquietud, como mi cónyuge o mi pareja, ¿puede entrar o no puede entrar? Y entonces ahí yo hasta me atrevería a decir, el momento de hacer el protocolo, de empezar estas discusiones, incluso va ya con la segunda generación presente, porque de repente alguno de la segunda generación dice, mi mujer o mi marido resulta que son unos fantásticos financieros, ¿los incorporamos o no?
Y bueno, y entonces es una pregunta que quizás nunca se planteó o que se dio por sentado, porque uno dice, es parte de mi familia. Ok, fantástico. Y si el día de mañana se vuelven a separar, pero resulta que está haciendo un magnífico trabajo como ejecutivo o ejecutiva de la empresa, ¿sigue o no sigue? Bueno, entonces son cosas que está bueno discutirlas con un poco de distancia, de tal manera que cuando el problema ocurre, bueno, por lo menos tenemos una posición tomada. Y bueno, hay familias que optan por cortar por lo sano y dicen, esto no, y entonces ya no tendré esa discusión. Y hay otras familias, por lo menos en mi experiencia, que dicen, bueno, no, incorporémoslos, si son buenos, ¿por qué no? ¿Por qué se los habríamos de dar a la competencia o permitirles que nos salgan a competir a nosotros mismos? Porque no les vamos a impedir que se metan en un rubro que de repente tenga que ver con el nuestro. Y bueno, todo eso exige acuerdos. Sí. Y son cosas que debemos conversar. ¿Y quién debe mediar esos acuerdos? O sea, ¿hace falta una persona de fuera? Si está vivo el fundador lo puede liderar, el hermano que es el más aglutinador entre la familia. ¿Cómo se pone esto en práctica, ¿no? Sí. A ver, que no sea una simple conversación informal, ¿no? En mi experiencia, lo que muchas veces les ayuda es alguien que les provoque o les obligue a generar una serie de conversaciones, porque dices, oye, pues el mayor, que es el líder aquí de, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en todas las familias hay temas tabú. Y en todas las familias pues hay unas relaciones, unas dinámicas, unas heridas, y entonces el que venga un tercero que teniendo conocimiento de lo que pueda haber ahí, pero no tiene tantos, digamos, limitaciones, y provoque con espontaneidad decir, oye, hay que hablar de esto. Entonces, no sé, Carlos, en tu experiencia. No, a ver, se me ocurren unas historias de las buenas y de las otras, ¿no? Cuenta de las otras. Nada, me hiciste acordar con tu cuento una situación que se dio de una familia que yo conocía a uno de los dos, y eran dos hijos, segunda generación, los padres ya no vivían, y entonces eran dueños 50-50 en una empresa. Entonces me invitan a participar del directorio y me dicen, nos encantaría tener a alguien como tú, que nos vas a ver de forma imparcial, para que cuando nos enfrascamos en una discusión y no logramos un acuerdo, tú vayas para un lado o para el otro. Perfecto. Muy bien, gente de primera, y entonces empiezo a participar, a armarles la agenda de los directorios, los temas que vamos a tocar, con qué frecuencia, y bueno, y orden del día, y luego un acta al final. Y entonces me empieza a pasar que tema 1, perfecto. Entonces yo previo a la reunión los llamaba por teléfono a uno y a otro y les preguntaba, bueno, del tema 1, ¿qué opinas? Y entonces Pablo me decía A. Entonces yo iba un poquito más, sí, Pablo, ok, entiendo, pero ¿por qué quieres A? Sí. Y bueno, y me dabas tus razones. Iba contigo, Carlos, y te decía, che, sobre el tema 1. Y Carlos me decía A. Che, ¿y tus razones? Me dabas tus argumentos. Veníamos a la reunión de directorio y yo planteaba, bueno, tema 1, a ver, Pablo, ¿qué opinas? A. Muy bien, ¿y tus motivos? Muy bien. Carlos, ¿qué opinas? B. Ah, muy bien, yo cara de póker. ¿Y por qué opinas B? Y me dabas tus motivos. Perfecto. Entonces yo tenía que resolver la disyuntiva, ¿no? Intentaba, veía que no había acuerdo. Muy bien, yo votaba por A o por B. Pero ¿qué ocurre? Me empezó a ocurrir, luego en la segunda, luego en la tercera reunión, y dije, bueno, voy a invertir los roles. Y entonces le pregunto primero a uno y después le pregunto al otro. Pero lo que veía era que Carlos inmediatamente siempre me buscaba un motivo para volver a la posición contraria a la de Paulo. Hasta que un día lo agarro separado y le digo, a ver, Carlos, me has hecho ya esto 4 veces, yo entiendo que tú puedas haber visto argumentos que te hayan hecho cambiar de opinión, pero la realidad es que no entiendo. No, es que me lo he pensado mejor, me decía Carlos, por H, por B y por Y. Bueno, muy bien, yo te entiendo. Ahora, seguramente te vuelva a consultar si vuelve a ocurrir. Bueno, obviamente me volvió a ocurrir un par de veces más, y entonces ante eso le digo, a ver, Carlos, cuéntame la verdad, ¿qué está pasando aquí? No, es que está todo muy bien. Bueno, un par de whiskies mediante, le digo, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, ¿quieres que te diga la verdad? Cuando éramos pequeños, y entonces yo digo, estamos hablando de 2 personas de 48, 50 años, ¿no? Cuando eran pequeños, sí, cuando éramos pequeños, nosotros jugábamos con los autitos de colección, los cochecitos, marca Matchbox. No sé si se acuerdan de los Matchbox. Sí. Bueno, como los Hot Wheels, llamémosle. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? A Paulo, cuando era pequeño, que era un par de años mayor que yo, le regalaban los modelos 1.32, que eran los grandes.
En cambio a mí me regalaban siempre los pequeñitos, los escala 1.48. Lo tengo acá, Pablo. Yo le digo, pero a ver, Carlos, ¿cómo me vas a decir eso? Bueno, yo tengo una solución. Yo tenía una colección de cuando yo era pequeño y mi madre, años más tarde me enteré, me la había guardado. Y tenía incluso algunas cajas. Y un buen día me vengo a enterar de que en Christie's y en Sotheby's se vendían muy caras. Entonces dije, mis niños los van a hacer puré, con lo cual la salgo a vender. La vendí, entonces me metí un poco en ese mundo. Entonces le dije a Carlos, ¿qué colección quieres? ¿La del 82? ¿La del 86? Yo te consigo la que quieras, porque tengo un contacto. Me dice, Carlos, yo lo quería en el 86, no ahora. Claro, ya está. Eso no lo puedo arreglar. Entonces hay cosas que tenemos que ser conscientes que no podemos poner el reloj hacia atrás y que esas reacciones nuestras están impactando en la gestión y en la dirección de la empresa y naturalmente hay un montón de gente que depende de esa fuente de trabajo y de su desarrollo profesional y no podemos dejar que estas cosas afecten eso. Entonces, bueno, a veces uno habla de la profesionalización. Bueno, no, se trata de la objetivación y decir, busquemos hablar de los temas familiares en el ámbito familiar y busquemos hablar de los temas empresariales en el ámbito empresarial. Y no dejemos que determinados sesgos, que naturalmente todos tenemos, empañen una cosa y la otra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay que hablar siempre del futuro para no terminar hablando del pasado? Inevitablemente hay que entender de dónde venimos para proyectar hacia dónde vamos. Y yo esto, alguna vez alguien mucho más sabio que yo me lo dijo, me dice, la historia es madre. Y entonces hay que aprender de la historia para no volver a tropezar. Sí. Entonces una pregunta que hago habitualmente cuando entro a ayudar familias es, diga una cosa, si es una empresa ya de segunda o tercera generación, ¿qué tal fue la separación familiar en la generación anterior? Si fue una separación familiar amistosa, las consecuencias probablemente, hay un montón de factores que también influyen, serán de una forma. Si la separación no fue amistosa, probablemente la historia se repita. Entonces tenemos que evitar esto. Esto es como en las familias. Todos sabemos que las familias que tienen un sesgo mayor hacia, donde ha habido divorcios o separaciones dolorosas, y hemos escuchado a nuestros padres discutir y decir cosas poco agradables adelante de los niños, cuando estos tienen determinada edad, lo ven como segunda naturaleza y dicen esas mismas cosas, y normalmente la probabilidad de que esto lleve a una nueva ruptura es mayor que quien no lo ha escuchado y no lo ha practicado. En las empresas familiares pasa exactamente lo mismo. Entonces el protocolo, el acuerdo de familia o el plan de familia también nos ayuda a ver discusiones o conversaciones difíciles, ¿verdad? Y tenerla con seriedad, porque si la dejamos plasmadas teniendo en cuenta el pasado, yo creo que nos ayuda a antever. Claro, pero el problema está, y yo ahí, al hilo de lo que tú comentabas, Carlos, es que cuando estás construyendo en el proceso de construcción, la diferencia entre las familias que saben hablarse, que se comunica bien, que se entienden, que se escuchan, el resultado que sale de ahí es totalmente distinto de las que no saben hablarse y no saben escucharse. Entonces tú dices, oye, has podido salir ambas con un protocolo y tú ves las cláusulas, fenomenal, pero por eso yo creo que es más valioso el proceso, las conversaciones que se generan y las que han sabido construir conversaciones constructivas y que unan y que te lleven al futuro y que ilusionen, de las que necesitas a un abogado porque no nos entendemos, ¿no? Ahí tenemos lío. Yo tengo una caracterización muy poco académica, pero que a mí me resulta práctica, que va en línea con estas sensibilidades, que es, normalmente tenemos familias de piel gruesa, de epidermis gruesa, y tenemos familias de epidermis fina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay familias en las cuales uno dice de 1 a 1000 a la otra persona, entre hermanos, por ejemplo, y no pasa nada. Y no pasa nada. Termina la discusión y se dan un abrazo. Me ha pasado de tener que entrevistar a cónyuges de esos hermanos y luego tú dices, pero ¿no estuviste toda la semana diciéndome que tu hermano es esto, lo otro, lo demás allá? Y veo que te das un abrazo y te miran como diciendo, ¿yo te dije eso? Ya ni me acuerdo. En cambio hay otras que tú le dijiste, lo miraste torcido o le dijiste tonto, o ya ya detectó en tu mirada que pensaba algo distinto y ya se empezó a hacer una película monumental y has armado un castillo de cosas
absolutamente infundadas. Y esa premisa es la que te lleva a tomar determinadas decisiones que lo único que hacen es entrar en una escalada que después desarmarla resulta extremadamente difícil. Os voy a lanzar aquí, porque algo que sucede muchas veces es, tenemos el protocolo, lo metemos en la gaveta, ¿sí? Sí. Entonces, vosotros, ¿qué recomendaríais a los que nos están escuchando para que ese protocolo no se quede engavetado y realmente sea algo vivo que sirva para solucionar Paulo, el día a día de la familia? O sea, yo creo que cuando tú defines ya, yo no sé si viene primero el protocolo, plan de familia, se ven los roles y la claridad de los roles, pero si tenemos los roles claros entre la familia y que le toca liderar el plan de familia o el gobierno de familia, es así que queremos llamar, tiene que poner en su agenda que por lo menos una vez al año habría que revisitarlo, ¿no? No hay que estar en el cajón, abrirlo, volver a leerlo. A veces aún nos sentimos identificados con eso. Se surgió algo a lo largo del año que nos permita hacer alguna rectificación, algún ajuste, alguna actualización. Eso sería mi práctica, porque yo creo que ese documento tiene que ser vivo, ¿no? Porque es como si fueran los estatutos de la empresa, ¿no? Yo creo que para mí eso puede ser una de las reglas. Yo viví una experiencia hace poco en una familia en que eso era parte de la práctica. Una vez al año, toda la familia se reunía y uno de los temas de la agenda es leerse el protocolo y ver si algo que se le ocurra a algún miembro de la familia, se juntaba la primera, la segunda y la tercera. Si había un miembro de la familia que quería añadir algo o se damos por válido un año más de acuerdo familiar, ¿no? Y eso fue una especie buena. Yo quisiera, no sé si tienes alguna que comentar. No, yo creo que va un poco en línea también con el tema de tu pregunta original, que me parece que no la terminamos de enfocar, ¿no? Yo a veces me extiendo poniendo ejemplos y mi hijo que trabaja conmigo, o sea, que participa de la empresa familiar, me achaca y me dice, no puede ser que hagas tantas historias, pero bueno, obviamente de las no historias se cae en aprende. estas trampas, ¿no? Sí, sí. Pero yo voy al punto que decías al principio, que es cuándo sí y cuándo no, que de repente de alguna manera recoge esto. ¿Qué pasa? Cuando el protocolo surgió a instancias de alguno, por ejemplo el fundador, que dijo, mira, quiero dejar las cosas claras y hago el protocolo, pero de repente el protocolo está muy sesgado por su visión y de repente no tuvo tanto input del resto de los participantes de la familia. Bueno, evidentemente es un protocolo muy orientado hacia el fundador. Y la realidad es que el protocolo tiene que ser una herramienta orientada a los que luego serán socios. Entonces, esa delgada línea de que el protagonismo lo tomen los otros y de que el fundador pueda dar un paso atrás, me parece que es muy eficaz para que entonces sea un verdadero acuerdo, porque si no es una imposición. Claro. De la misma manera que a veces pasa que tenés hermanos de segunda generación donde hay uno que de repente es el líder familiar, que ve la necesidad, quiere hacerlo, y de repente los demás hermanos le dicen, bueno, a ver, tanto has insistido con esto, hazlo. Claro. Y entonces no se involucran activamente en el proceso. ¿Y qué ocurre? No terminan de firmarlo, la tinta está todavía fresca y hay uno que lo incumple. No porque deliberadamente quiera incumplirlo, sino porque aparece un elemento que lo lleva a tomar una decisión y en definitiva dice el protocolo, yo nunca estuve del todo de acuerdo. Lo firmé simplemente por hacerle un favor a mi hermano o a mi hermana. Y ahí fracasa. Y es lo que comentaba Paulo de la importancia de revisarlo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el incumplimiento puede ser otra razón para sacarlo, ¿no? Sí, porque claro. Alguien se recordará que eso no estaba ahí, entonces vamos a juntarnos. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta que es más bien con base en vuestra experiencia, que es, cuando hacemos ese acuerdo familiar, ese plan familiar, ese protocolo familiar, ¿quién tiene que estar ahí sentado? Si existen 3 generaciones, ¿tienen que estar las 3 generaciones? ¿O dejamos eso a nivel de primera y segunda y más tarde involucramos la tercera? Si existen 3 y están todos trabajando en la compañía, ¿todos deben participar o el fundador debe...? Pues es que normalmente los protocolos tienen como un foco. Entonces, si estamos haciendo el protocolo y la primera generación está activa, el foco está puesto en la segunda. Y la tercera, pues escribimos 3 cositas ahí para cuando, ¿no? Cuando toque. Cuando estén más activos. Si es más una primera que está de retirada y la segunda son los que están liderando, pues entonces el protocolo adquiere fuerza en los asuntos de segunda, tercera. Eso es lo que vamos, yo he visto más, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero quizás abriría un poco el espectro a este último punto que tocaste, que es
si solo deberían participar quienes trabajan o están activamente involucrados con la empresa, o también deberían participar otros. Y yo creo que si lo que prevemos es que naturalmente esos otros también vayan a ser accionistas en un futuro cercano, está bueno que también su voz se escuche, porque en el fondo, en el protocolo se preverán mecanismos para distintas cosas, o sea, políticas de dividendos o eventualmente políticas de venta de participación parcial o total, y por lo tanto es bueno escuchar su posición y que a su vez el protocolo de alguna manera resuma cómo se activan esos botones rojos en términos de darles preferencias a los distintos miembros de la familia para, ya sea dentro de una rama y luego de repente en un sentido más amplio o hacia terceros. Y bueno, y ahí es donde de repente el factor legal puede empezar a complementar el protocolo cuando decidimos hacer un acuerdo de accionistas que de alguna manera deje escrito con consecuencias ya no morales sino también legales el hecho de poder iniciar estos procesos. Entonces yo los involucraría a todos los que estén obviamente en condición de poder dar una opinión bien formada. O sea, entonces a eso me voy, estoy pensando en gente ya mayor de edad, con evidentemente responsabilidades específicas, ya sea allí o en terceros lugares, ¿no? Lo cual no quiere decir que de repente los mayores de, por decir algo, 15 o 16 años, tengan conocimiento de que existe el protocolo y de alguna manera sus padres se ocupen de que ellos se enteren de cuáles han sido esos acuerdos que se han logrado con las generaciones anteriores. Y en vuestra experiencia, que también es importante, porque es un proceso largo, ¿no? En el que nos juntamos un día, nos ponemos de acuerdo, tomamos unos vino, hacemos una cena y alguien toma nota y el protocolo está hecho. Es un proceso que tarda tiempo, ¿no? Pero en este tiempo que tarda, ¿dónde está el tranque? Normalmente hay un tranque, hay unas áreas que tienen un tranque del juego que a veces es necesario volver al principio o dejar eso para el final y seguir el proceso. ¿Cuáles son dentro del protocolo que ustedes se recuerdan? Creo que cada familia es un que mundo, se ¿no? recuerden, pero siempre hay algún otro tema que a ti te pase. El tema del dinero es siempre sensible. Sí, el dinero es uno. El tema de las remuneraciones es un tema delicado y sobre todo cuando ha habido una praxis en las generaciones anteriores que de repente ya requiere un cambio, ¿no? No sé, me ha pasado con familias que de repente están los fundadores, luego tengo un caso presente que ayudo, que vienen 3 hijos y los 3 hijos muy seguiditos y que tomaron responsabilidades parecidas y cuya dedicación y compromiso con la empresa es parecido. Muy bien, los 3 remuneración similar, eso fue lo que resolvieron los fundadores hace muchos años, varias décadas. Luego viene la tercera generación. Y bueno, y los fundadores y sus hijos, porque coexistieron, en la medida que se fueron incorporando, mantuvieron la misma práctica. Pero claro, ya la diferencia etaria es mayor, las responsabilidades son distintas. La formación es diferente. Efectivamente. Y entonces uno dice, ahí me voy por el criterio de la igualdad o me voy por el criterio de la justicia. Y bueno, y estos temas está bueno haberlos hablado antes para que después nadie se llame a sorpresas. Porque, bueno, la realidad después indica que hay un sinnúmero de posibles consecuencias complejas a partir de esto, ¿no? Sí, sí. Estimados colegas, se nos acabó el tiempo. No sé si hemos abordado aspectos, hemos abierto aquí muchos ámbitos, reflexiones que creo que ojalá que les hayan resultado útiles, y les emplazamos a un nuevo episodio, a un próximo episodio de Barna al Día Podcast. Síguenos en las redes sociales, @Barna Management School, y conecta con nosotros.